grabación y ya está. Espero que se escuche y bueno, entonces el día de hoy continuamos con la parte de impresión 3D y vamos a ver algo de software para realizar impresión 3D. Antes de iniciar, entonces vamos a retomar algo que estábamos viendo o que terminamos de ver en el en vivo pasado. A ver. Team de Prime en directo. A ver, ¿dónde está? Vemos. El chat. Ah, sí, mira. Ahí está Luisito. ¿Cómo se escucha, Luisito? Sí. Qué tal el audio? ¿Va bien? Mucho retraso. Dice que no otra persona que agregaste el grupo de WhatsApp. Eh, correcto. Bueno, entonces, em, mi hija. Y pues ahí, si tú quieres agregar a alguien más, pues te puedo poner como administrador y bueno, ahí invitas y vamos ahí también transmitiendo los en vivos. Listo, perfecto. Ahorita cuadro eso. Quería iniciar por acá. Puse una cámara pues improvisadamente porque todavía estoy fabricando los soportes, ¿sí? Y el soporte que estaba pues lo tengo ahí porque quiero digamos que veamos el, cómo es la extracción, ¿sí? Vamos a iniciar por ahí, vamos a iniciar, a ver, focus, medio... No, esta está bien, esta pantalla está bien. Y a ver qué vamos a poner acá. Vamos a poner una pieza bonita que hicimos. Ahora, este es este modulito. Es un joystick que uso bastante en los proyectos de robótica. Y el cual, bueno, digamos que la idea es tener ahí nuestro modelo en 3D y hacer nuestros propios modelos con el objetivo de, digamos, realizar nuestros diseños personalizados. Bueno, sin más, entonces acá vemos, así se ve, que ahí está la pieza, ¿sí? Como herramientas básicas que uno tiene que tener para el postprocesado de la pieza, o por lo menos el postprocesado básico, vendrían siendo las pinzas de filamento, el cortador de filamento, que esta herramienta generalmente viene con la máquina. Yo pues estas ya están viejitas y no tienen, digamos, como el protector. ¿Sí se ve? Sí, no tiene el protector, pero esto sirve para quitar el filamento que está muy adherido. Tenemos también las puntas, las pinzas de punta. Ahí están, las pincitas de punta, de estas de punta larga, que también nos ayudan a extraer el filamento cuando está muy adherido. Tenemos lo que viene siendo una cuchilla, un cúter, o exacto lo llaman, o punta de lanza, bueno, o bisturí. Eh, pero básicamente es un elemento que nos va a ayudar a, digamos, quitar ciertas partes que pues no se desprenden muy fácilmente. Así que, por lo menos esta pieza, tuve que ayudarme un poco
de este elemento. Eso sí, hay que tener especial cuidado porque digamos que pues se puede uno lastimar, entonces hay que tener mucho cuidado o pedirle el favor a una persona, digamos, de mayor experiencia o en el caso de mayor edad. Así que para esto pues yo me ayudé con el bisturí para levantar, ayudar a levantar mi pieza porque estaba bastante adherida. Y ya una vez que se levanta, podemos despegarla sin problema. Como se observa, tenemos, digamos, una parte digamos, la parte inferior, ¿cierto? Que queda pegada, porque esto, pues bueno, lo imprimimos para que fuera de esta manera. Ya en su momento veremos cómo se imprime el tema de los soportes, cómo se imprime el tema o cómo se configura el tema de la adhesión a la base, porque esto es una parte, a ver si la vemos mejor. Esta parte, digamos, esto por ejemplo son los soportes, fíjense, entonces un poquito bajo el volumen cuando te alejas del micro, correcto. Entonces, listo, vale, no me alejo del micro. Esto pues tiene como su, digamos, hay que tener cuidadito un poquito al quitarlo, al retirarlo, pero digamos que por lo menos los soportes más superficiales pues los podemos quitar así con la mano. Para los que están un poquito más adheridos, entonces para eso sí ya utilizamos elementos como las pinzas, ¿cierto? En donde a partir de las pinzas quitamos el resto de material y luego ya con las pinzas o más bien con el cortador pues terminamos de quitar los elementos que son más complicados, que están más adheridos a la impresión. De esta manera pues conseguimos ya que la pieza se vaya despejando, ¿sí? Entonces acá por ejemplo le voy a quitar esto del centro y poco a poco se va construyendo. La idea es dejar la menor cantidad de soportes posible, pero en la mayoría de los casos pues digamos que hay la necesidad de los soportes pues por la geometría de las piezas. Por esa razón pues digamos que es necesario quitarlos. Sin embargo, pues se puede explorar en varios tipos de soporte y podemos revisar, digamos, los que sean más convenientes a la hora de una pieza o de crear una pieza o fabricar una pieza u otra. Ya está como lo básico, ahí se ve la geometría básica. Aquí, si le despejo esta entrada, ya puedo yo construir el eslabón, o más bien ya puedo construir la articulación. Eso es, ahí está. Cuesta un poco porque está bastante adherido, pero en el momento que lo retiramos, eso sí con mucho cuidado, ya va quedando, digamos, la pieza como debe quedar. Entonces acá ya voy terminando, me falta aquí un pedacito y ya estaría. Oh. Voy a dejar esto acá, voy a deshacerme de esto y aquí está el otro bracito. Esto es lo que queremos conseguir. Básicamente que tengamos una articulación algo así. Como esto lleva aquí una especie de tornillo, vamos a verlo acá en detalle, sí, aquí se puede apreciar. Por un lado lleva una pieza que es como un tornillo y por el otro lado tiene pues la entrada, ¿cierto? Un orificio en el que podemos encajar el tornillo.
Y si vemos más en detalle, nos podemos fijar cómo tenemos, digamos, como una serie de guías en las que por lado y lado podemos hacer que case nuestros dos elementos en diferentes posiciones, en diferentes ángulos, y así construimos los diferentes eslabones de un brazo. Ya el siguiente elemento para unir estos dos vendría siendo una perilla. Y esa perilla, bueno, la podemos poner a imprimir. ¿Qué tal? La debe estar por ahí. ¿Qué dice? ¿Qué dice Luisito? ¿Imprimimos? ¿Imprimimos o no? ¿O vamos directo al diseño? A ver, reviso. Ahí estoy. Correcto. Ah, vea, hay dos conectados. English, oye, no, yo puse que en español. Correcto. Bueno, entonces, ¿qué dice Luisito? ¿No? ¿Se fue Luisito? No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Luisito? ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿Imprimimos? Imprimimos de momento. Imprimamos. Bueno, entonces, primero que todo, prendemos la máquina. Segundo que todo, buscamos la impresión. Entonces, primero encendemos la máquina, luego buscamos la impresión. Print, soporte, brazo, perilla 2. Creo que es perilla 2. Listo, la voy a imprimir en color negro. No, esta la quiero imprimir en otro color. Primero que todo limpiamos la cama de la impresora. Yo pues, ya saben que para esto utilizo agua y utilizo algo como papel para, digamos, retirar el pegamento que queda ahí extra. Listo. Es bastante porque la pieza que imprimí anteriormente pues era considerablemente grande. Va de nuevo. Bueno. Me gusta este método porque con 2 o 3 cuadritos de papel ya se tiene limpia la impresora. Correcto, entonces primero va en 150. Primero que, primero que todo le aplicamos el pegamento. Esta sí es una pieza pequeña, entonces va en el centro. Que se vea un poquito. Correcto. Bueno, no le alcancé a cambiar el color.
porque ya va a empezar a imprimir. Ahí está. Y vamos a ver. A ver qué tal. A ver que se vea un poquito mejor. Perfecto. Me gusta. Ahora. Listo. Ya tenemos la maquinita imprimiendo. Y está fabricándonos una piecita con la que vamos a articular los dos brazos. Entonces acá, bueno, proseguimos con el asunto. El diseño que quedó pendiente de la última sesión es básicamente un diseño que yo quiero implementar para que el carrete, como les decía, digamos que se desplace un poco mejor. Me gusta cómo funciona ahora, pero estoy seguro de que puedo hacer que funcione mejor. Y por esa razón, entonces, la idea es realizar el diseño. Bueno, así que vamos a iniciar. Los procesos de diseño, el día de hoy voy a hacerlo como acostumbro. Entonces yo acostumbro a utilizar un software como CorelDRAW o un software de diseño 2D. Y acá voy a crear una nueva pieza. La voy a llamar soporte carrete. Bueno, un nuevo proyecto más bien de Corel. Correcto, y ya está. Entonces, mientras va nuestra pieza imprimiendo, vamos nosotros acá diseñando. Así que lo primero que necesitamos es un croquis en 2D de lo que queremos hacer. Y particularmente, pues acá nos interesa conocer las dimensiones del carrete con el que vamos a trabajar. Resulta que cada carrete, pues dependiendo del fabricante, suele tener unas dimensiones distintas. Yo por acá tengo algunos de fabricantes locales que utilizo seguido. Este fue uno de los últimos que compré, que esto es de un fabricante de acá. Y pues es, digamos que me parece bastante económico en cuanto a la calidad en la que imprime. Así que por eso lo utilizo, me gusta. Y este tiene unas dimensiones específicas, ¿cierto? Tanto de el diámetro externo como del diámetro interno del carrete. Eso suena a nombre de película, MATLAB. Sí, sí, está chulo. Hay otro, mira. Este que es el fabricante de, bueno, 3D Bots, también está chulo. Y a ellos les compro principalmente el material flexible. Claro que ellos venden una cantidad de materiales diferentes. Ellos son los que venden, por ejemplo, los materiales como el PLA con bronce, PLA con cobre. Ahorita al final miramos esa parte. Yo particularmente utilizo el TPU, que es el material flexible, ¿sí? Con el que hago ciertas piezas. Entonces, como nos podemos dar cuenta, cada uno de estos tiene unas dimensiones distintas. Y particularmente lo que nos interesa del carrete es, digamos, el diámetro del orificio interior. Suena a nombre de película de los 90.
Sí, a película futurista. Así que ahí está. Importante la necesidad de conocer el diámetro interno y pues la particularidad de que entre fabricante y fabricante cambia ese diámetro interno. Entonces, por ejemplo, para este filamento de 3D Bots, el diámetro interno, si lo mido acá, viene siendo de aproximadamente, acá está mejor para medirlo, de 53 milímetros. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este tiene aproximadamente 53 milímetros. Este otro, que es de otro fabricante, tiene un diámetro interno de aproximadamente 56 milímetros. Y este, que es el que estoy utilizando actualmente, tiene un diámetro interno de 72 milímetros aproximadamente. 73 aproximadamente. Entonces, de esta manera podemos corroborar que dependiendo del fabricante varía. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Pues bueno, en este caso particular, como tengo estos dos rollos que son de kilo, pues bueno, voy a fabricar el soporte para específicamente este carrete. ¿Sí? La diferencia ya es que pues entre uno y otro diseño disminuimos los diámetros, particularmente el diámetro interno de acá, y ya está. Así que vamos a ello. Bueno, partimos de un croquis. El diámetro externo, bueno, lo podemos calcular acá en función del diámetro interno. El diámetro interno medido es de aproximadamente 72 milímetros. Entonces le vamos a dejar, puede ser un milímetro de tolerancia para diseñar una pieza que quede de 71 milímetros. Vamos a dejarlo muy justo, muy preciso, porque pues va a ser para este tipo de carrete en específico y nos va a servir para el ejemplo. Entonces lo primero que necesitamos sería eso, el diámetro interno de nuestro elemento, que en este caso, como tenemos, digamos, aquí nos está dando las dimensiones del diámetro, le ponemos 71 por 71. ¿Sí? Yo trabajo en milímetros porque es, digamos, como la manera más cómoda en función del dispositivo con el que mido, que es un pie de rey digital. El pie de rey digital pues nos da las mediciones en una resolución de 0.1 milímetros. A ver si se alcanza a ver por ahí. Entonces ya pues si nosotros nos adaptamos a trabajar en una unidad, lo ideal es que nuestros aparatos de medida pues los tengamos en esa unidad y el lienzo en el que estemos trabajando, por decirlo de alguna manera, conserve esas mismas medidas. Entonces aquí corroboro mis dimensiones efectivamente y voy a dejar este círculo de 71 por 71. Lo voy a centrar y después de centrarlo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a construir el otro círculo, pero acá como no me alcanza a medir de lado a lado, voy a medir el ancho, que es de 62 aproximadamente. Y si le sumo 62, 124 y 71 daría 124, 195. Entonces le ponemos aquí 195 por 195. Lo centramos y ya tenemos el carrete. ¿Sí? Entonces, básicamente este va a ser el carrete si lo vemos de lado. Los procesos, este tipo de procesos de diseño son más efectivos cuando inician desde una parte 2D, o sea, desde un dibujo. Este carrete de lado, pues se vería, así se vería de lado y así se vería de frente.
¿sí? Entonces vamos a tomar las medidas que tiene de frente, que sería básicamente 60, más o menos 61. Y se vería como un rectángulo, si lo miramos de frente, se vería como un rectángulo que tendría de alto el mismo tamaño de esto, que sería 195, y de ancho tendría la cota que acabo de medir, que es 61 milímetros. Pues así se vería de lado, así se vería de frente. Control Z, esto lo voy a agrupar y ya está. Entonces, ahora, siguiente elemento. El objetivo de esto es a este soporte incluirle ese elemento que vamos a diseñar. Entonces necesitamos las dimensiones de este soporte, ¿sí? Para eso, pues, utilizamos nuestro equipo de medición. Y bueno, acá vamos a hacer un pequeño... Vamos a quitar esto un momentito para medir rápidamente. Y esto tiene más o menos 115 y arriba 120. No me quedó totalmente derecho, sino quedó como un poco abierto. Entonces hay que trabajar con eso. 114, 119. Correcto. Entonces, a ver. 114, 119. Y una altura de 70. Entonces, con estas tres medidas construimos un perfil que nos dé un aproximado de las dimensiones del elemento. Ya puedo yo volverlo a montar para que siga la impresión. Fíjense que la máquina trabaja bastante bien, o sea, en términos generales. Por ejemplo, no se interrumpe cuando nosotros de pronto hacemos este tipo de intervenciones. Así que eso me parece bastante bueno. John, ¿alguien te quiere vender bots? Dice, hi. Offer promotes your channel view, follower view, chats, bots. Oye, sí, me quieren vender bots. No, gracias. Yo lo sé hacer. Bien. Y me falta una medida 119. Me perdí. No, 119 arriba, 114 abajo. Entonces, esto lo vamos a dejar de 119 y esto lo vamos a dejar de 114. 114, correcto. Y la altura dije que era de 70. Bien, entonces aquí con estos elementos lo que yo voy a hacer es que esto, no sé, le voy a dejar, digamos, 10. A esto le voy a dejar 10 también. Y a esto le voy a dejar 10 de ancho. Entonces, con estas tres dimensiones voy a construir mi perfil. Tomo acá el punto medio, lo ubico en el punto medio. Tomo acá el otro punto medio y lo ubico en el otro punto medio. Y ya tengo para hacer mi construcción de esta manera. Entonces tomo una línea de mano alzada. No, 3 puntos. Esta, freehand, mano alzada. Y la llevo desde acá hasta acá. Y desde acá hasta acá. De esta manera ya tengo representado lo que viene siendo la distancia que necesito. Elimino esto y ya puedo yo, por ejemplo, conectar estos elementos
haciendo algo así, una mano alzada. Aquí me gusta mucho guiarme de las o valerme de las líneas guía para realizar algunos trazos más fácilmente. Entonces acá en unidades milímetros le voy a decir que el snap me lo deje en 1 milímetro, el salto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. John, ¿alguien te quiere vender bots? No, gracias. Yo lo sé hacer. Sí, claro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De hecho, ahí uno puede hacer bots, veía, para Twitch, que le regulen ¿cómo se llama eso? El contenido en los comentarios. Entonces va bastante bien. También le tengo que decir aquí snap to, o sea que me una a las líneas guía, para que me las tome de referencia y me deje hacer estas construcciones así facilito. Bien. Ups, no, esta no me quedó bien. Acá tiene que continuar, se intersecta acá y acá. Ya está. Entonces, esto lo voy a poner de color negro. Todo esto, digamos que lo cierro. Lo pongo en color negro. Ups. ¿Qué pasa? Algo quedó abierto. No. What? Ahora no se quiere cerrar. No. Qué raro. Bueno. El todo es que el soporte, o más bien, sí, el soporte, si lo vemos de lado, sería algo así. Vamos a poner esto aquí al lado para que se entienda un poco mejor. Y ya está. Estos dos elementos son los dos elementos que tiene aquí la máquina que están soportando el carrete. Este espacio que se ve aquí en blanco es la distancia que tenemos que rellenar. Y pues como nos podemos dar cuenta nosotros acá, si despegamos un poquito esto y lo miramos así de frente, ¿sí? Esto tiene en la mitad este elemento que tiene un tornillo y un rodillo. Entonces vamos a dibujar ese tornillo y ese rodillo. El tornillo particularmente tiene un diámetro de... esto se me pasó a pulgadas. Ahora sí. 7.8 milímetros. Y tiene un largo de 15 milímetros. Digo, 150 milímetros. Entonces, 7.8 por 7.8, sí. Lo voy a volver a colocar. Lo ideal es que cuando la máquina esté imprimiendo, esté ahí quietica. Pero bueno, ya cuando uno tiene algo de práctica, pues puede jugar con esto y tener igualmente un buen resultado. Así que, como dijimos, el tornillo, si lo dibujamos de lado, entonces la cota esta sería la altura 7.8. 7,8. Aquí es con coma. Y el ancho dijimos que sería 150. Si ubicamos este tornillo en la mitad, ya empieza a tener sentido todo nuestro arreglo. Midamos el diámetro del rodillo. A ver si tengo.
Miramos el diámetro del rodillo, que acá me da que es aproximadamente de 49,5. 49,5, sí. Entonces este rodillo iría por aquí adentro. Lo voy a poner de color gris. Y esto sería de el ancho 49,5. 49,5. 49,5, perdón. 5. Y la altura sería, o más bien el ancho, sería de 99 aproximadamente. 99. 99. Listo. Y ya estaría. Un dibujito de estos nos ayuda bastante a entender cómo es que funciona este asunto. Este tornillo lo voy a poner bien oscurito. Listo. Y ya está. Entonces, este vendría siendo nuestro carrete, que lo voy a poner con las líneas más anchas para que se vea un poco mejor. Pero no encuentro el ancho de la línea. Aquí está. 0,5. No, un poco más para que se vea un poco más. 1 milímetro, por ejemplo. Ahora. Estos de los lados vendrían siendo los soportes, que también los voy a poner en un tipo de letra más grande. 1,5 milímetros. Bueno. Listo. Estos serían los soportes de los lados. De hecho, estos soportes en la realidad... Ups. En la realidad, estos soportes van más abajo. Listo. Ahora, este es el espacio que hay que rellenar. Tenemos que este elemento, ¿cierto? El carrete, le voy a dibujar esto acá. Esto sería parte del carrete. 1,5 lo voy a dejar. Y acá, este también lo voy a dejar de 1,5. 1,5. Y ya estaría. Este sería el carrete, digamos, por control G. Si lo viéramos de lado, pero lo pudiéramos ver, digamos, lo que hay por dentro, el vacío que hay por dentro. Acá. Control A. Y acá 0,2, 1,5. Listo. Dice, se ve súper bien la máquina con esa cámara. Ah, qué bueno. ¿Qué tal la toma? ¡Oh, mira! Ya ha terminado. Miremos qué tal. Ah, amigo. Y ahí la tenemos. Esta sería, digamos, la pieza que hace falta para embonar estos dos elementos. Entonces voy a ir guardando acá. Y esto lo voy a poner... Lo voy a poner acá. Correcto. F4 para mirarlo. Y, a ver, ya tendríamos el perfil. Teniendo el perfil de lo que tenemos que hacer, ya nos queda muchísimo más fácil para construir nuestro elemento. Oh, ¿qué ha pasado? Bueno, parece que nos desconectamos un momento.
Reconexión exitosa. Listo, volvemos. Volvemos en directo. Bien, ahí estamos. Ahora, ¿cómo pasamos de esto a una pieza? Pues bueno, aquí es donde empieza lo interesante porque ya teniendo un perfil, como mencionábamos, podemos diseñar la pieza que queramos. Entonces, particularmente, como nos podemos dar cuenta acá, ahora sí puedo desmontar esto sin tanto problema. Ahora se me pasa que no se oye bien. Bueno, cuando me alejo, pero lo intentaré. Intentaré no alejarme del micrófono. Ahora sí podemos ver esta pieza, que es en la que le queremos ensamblar, ¿cierto? Los soportes, para que quede, digamos, el soporte sobre esta pieza encima. Si la aislamos y la ponemos solita, esta pieza sería, digamos, este conjunto que tenemos acá. Entonces, ¿qué queremos hacer? Esto aquí a los lados tiene dos tuercas. Dos tuercas que ven acá, ya mismo las dibujo. Dos tuercas. ¿Qué son esas dos tuercas que se pueden ver ahí al lado? A un lado y al otro. En esas dos tuercas, la idea es encajar la pieza que queremos colocar. ¿Sí? Eso quiere decir que entre estas dos tuercas, las voy a dibujar acá. Hagamos el acto de fe de que esas son las dos tuercas. Entre las dos tuercas vamos a poner una pieza que va a ser de esta manera. Entonces va a tener más o menos esta forma. La voy a pintar de color verde. Y va a tener más o menos esta formita. Tiene que ir así. Y pues obviamente acá tiene que cubrir un poco esto hasta acá. Y lo mismo acá. ¿Para qué? Pues para que en este espacio ya ahora sí podamos montar el carrete y no quede la diferencia de diámetros que tenemos, que digamos este diámetro de adentro pues sería algo como, a ver, así, lo podemos dibujar acá, sí. Sería algo como así. Bueno, más pequeño. Algo como esto, sí. Sí, entonces este diámetro sería el diámetro de este elemento gris que representa esto. Y pues esta diferencia es lo que nosotros vemos acá, que es lo que queremos corregir, ¿cierto? Este espacio es el que queremos que no quede, queremos que esto quede preciso, exacto, y por eso necesitamos colocarle o fabricarle una piecita acá, que podemos fabricar la misma pieza y colocársela a ambos lados. Una vez que ya tenemos todo eso en mente, se quedó pillado. Sí, se ha quedado pillado. Bueno, voy a poner este filamento acá. Voy a extraer este otro filamento porque ahora quiero imprimir en otro color. Y voy a extraer esta pieza con mucho cuidado. Queda bastante bien adherida, como se puede observar. Y pues hay que tener cuidado. Como esta tuerca va a embonar en este tornillo,
pues yo suelo utilizar esta pieza para quitar esa otra. Si se ve, sí. Se ve como entra la una dentro de la otra. Y si yo le hago un poquito de palanca hacia algún lado, ya está, se despegó. Esto es justamente lo que queremos lograr. Esto es la articulación, y al colocarle el otro extremo, que aquí me falta quitarle un par de elementicos de soportes para que quede un poco mejor. A ver. Estos sí están bastante adheridos, entonces son un poco difíciles de extraer. Pero con la herramienta adecuada y el suficiente cuidado, se puede extraer sin problema. Vamos a ver. Ponemos un elemento en el otro. ¿Qué me hace falta acá? Me hace falta quitarle un poquito. Voy a utilizar el X-Acto con mucho cuidado. Eso es. Para retirar y para redondear un poco la pieza. Entonces, ese es el problema, digamos, de hacer este tipo de agujeros, porque los soportes tienden a adherirse bastante bien. La solución, pues, es esto: utilizar, digamos, un objeto un poquito más filoso, eso sí, con muchísimo cuidado, para realizar el desbaste o quitar el material de forma sencilla. Y ya así, de esta manera, tenemos una articulación, y con esta perillita lo que hacemos es que le graduamos el nivel de inclinación. De esta manera, con 2 o 3 o 4 eslabones de estos, podemos construir un brazo, y al final le ponemos, digamos, una terminación en la que podemos ensamblar, por ejemplo, una cámara, o podemos montar algún equipo, un celular, etcétera, lo que haga falta. Y pues fíjense que es bastante práctico, bastante sencillo, parece un boomerang. Y lo podemos ajustar eh, en función del ángulo que nosotros queramos. Antes de continuar, quiero pues revisar de pronto esta piecita. A ver, aquí voy a terminar esto. Listo, espero que ya esto quede claro, porque no nos demoramos mucho haciendo la pieza. De hecho, lo más tardío de pronto es hacer como el bosquejo, pero el bosquejo nos da la certeza de que vamos a ir por el camino correcto y de que vamos a lograr el objetivo que nos planteamos. Así que vale la pena pues hacer este paso inicial cuando se realice un diseño. Luego, después de tener el diseño, y aquí vamos a revisar algo de este brazo. A ver, eso está en mis archivos STL, brazo micrófono. Sí, y esto se llama brazo soporte macho hembra. Está cargando. Es un archivo STL, que es un archivo de estereolitografía, y es lo que nosotros necesitamos para crear una impresión 3D. A ver, sin embargo, lo voy a abrir con 3D Print para que lo podamos visualizar fácilmente.
Con 3D print no, con 3D... Con el visor 3D más bien. Ok. Ahora. Ahora aquí está. Y esta es la pieza. Como se puede ver, esta pieza... a ver que se actualice. Bien, ahora mejor. Como podemos ver, esta pieza tiene una terminal, digamos, con un agujero y una terminal con un tornillo. Entonces aquí podemos visualizar fácilmente la rosca. Ajá, así se arrastra. Y podemos ver que acá tiene huecos, ¿cierto? Guías, podríamos llamar en este caso, en las que embonan estas salientes que tenemos nosotros acá. Estas salientes de acá. Entonces, estas salientes de la parte que tiene el agujerito, que si nosotros las miramos en detalle, puede ser aquí en la cámara, aquí se pueden observar, o bueno, primero las salientes, ahí está el agujerito y creo que se aprecian las salientes de la impresión. Esas salientes embonan con los agujeritos del otro lado, del tornillo macho. Tengo que ponerle una luz a la impresora para que se vea un poco mejor. Pero básicamente eso sería. Ese sería el asunto. Y de esta manera, pues miren que conseguimos muy facilito un brazo articulado que nosotros mismos podemos graduar y podemos colocar en diferentes posiciones, así como vemos acá, ¿no? Entonces, esa es la ventaja de esos elementos, digamos, de esas guías que veíamos, que nos permiten, digamos, tener nuestro brazo completamente rígido, fíjense, en un ángulo determinado y poder variar ese ángulo determinado. Ahí está. Ahí está. Y de esta manera entonces podemos tener un brazo articulado. El próximo en vivo voy a tener ya el brazo montado. Entonces vamos a ver cómo funcionan las terminales de los extremos. Por ahora terminemos este diseño. Porque ya veo la claridad de esta pieza. Con esto, con este modelo en mente, pues podemos hacer un croquis desde acá y exportarlo a SolidWorks. Es algo que me gusta hacer, entonces lo vamos a hacer así. Como dijimos, el diámetro exterior de este elemento va a ser equivalente a este círculo, a las dimensiones de este círculo. Que en este caso, este círculo es de 50, no, el interno, de 71 por 71. Entonces lo vamos a poner aquí, 71 por 71. Bien, ese sería el diámetro externo de nuestro croquis. El diámetro interno sería el equivalente a este, que vendría siendo pues el rodillo. Lo voy a dejar así, 49 y medio, sí. Tiene 49 y medio. Centro, centro. Y el siguiente elemento importante sería el diámetro de este tornillo, que 7.8, aquí sí lo vamos a dejar de 8, le vamos a dejar un poquitico de tolerancia, 8 por 8, para que no quede tan justo. Listo, centro, 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 y ahí ya estaría.
Con esta pieza, o más bien con este croquis, la idea es construir una pieza en 3D y guiarnos de este diseño, de este plano 2D para construir la profundidad. Porque yo siempre recomiendo iniciar en un 2D para construir una pieza en 3D. Porque es que, como ustedes se pueden dar cuenta, la impresora va construyendo capa por capa hacia arriba, ¿cierto? Entonces, básicamente nosotros lo que tenemos que hacer es como pararnos desde arriba, diseñar un dibujito en 2D y hacerlo un volumen extruyéndolo hacia arriba. Así como el proceso similar a cómo fabrica la máquina. De esa manera, pues es como la forma más efectiva, precisamente porque así es que trabaja la máquina, así es que va a construir capa por capa cada uno de los elementos hasta construir toda la pieza. Entonces, ya teniendo este modelo 2D, pues vemos que son círculos concéntricos. Entonces, no es como algo que sea, no sé, muy difícil de generar. Así que, teniendo en cuenta esto, quiero rectificar aquí una medida porque 49 y medio, sí. Digamos que esta medida es como la más justa que tiene que quedar. Así que vamos a hacer el proceso así, como lo suelo hacer. Aunque, pues como son 3 círculos nomás, podría hacer el croquis directamente en el software 3D. Pero pues para el ejemplo de hoy vamos a hacerlo por el camino largo. Bueno, por el método sencillo, que es construir desde acá el croquis y ese croquis abrirlo desde el programa 3D y desde el programa 3D empezar a construir nuestro modelo en 3D. Así que, dicho esto, podemos nosotros aquí revisar, o más bien seleccionar nuestro croquis, darle en File, Export o Control E y aquí es donde está la clave. Lo guardamos como archivo DXF. DXF es la extensión de plano 2D de AutoCAD. Y pues es digamos, un formato bastante compatible con cualquier cosa en 3D. O bueno, con cualquier software CAD en términos generales. Es bastante compatible, entonces este tipo de formato, el software 3D no lo va a interpretar sin problema. Vamos a esto, DXF en AutoCAD, soporte carrete. Lo voy a guardar por acá en mi carpeta. Me dice, aquí es importantísimo, la versión, bueno, no tanto, pero esto sí, las unidades en que vamos a exportar. Y ojo, porque si nosotros estamos trabajando en milímetros, tenemos que exportar en milímetros. ¿Sí? La impresión 3D siempre la recomiendo que la trabajemos en milímetros. ¿Por qué en milímetros? Porque son las unidades más usuales que vamos a encontrar. Las piezas, una impresora 3D tiene, digamos, una pequeña, como la mía, o bueno, digamos como lo más estándar que uno encuentra, vendrían siendo de unos 25 a 20, 25, 30 centímetros, ¿sí? O sea, la mía tiene, por ejemplo, 20 en el eje X, 20 en el eje Y y 20 en el eje Z. O sea, eso es un cubo de 20 por 20 por 20, donde nosotros pues podemos hacer una impresión. Pero pues un cubo de 20 por 20 por 20 no es que sea una pieza tan grande, ¿cierto? O sea, son 200 milímetros por 200 milímetros por 200 milímetros. Entonces, por eso, pues solemos trabajar en milímetros, a menos de que ya sea una pieza ya demasiado grande. Y es que también una impresora muy grande, pues
Las más grandes comercialmente, no sé, 40, 50 centímetros. Y eso pues ya es bastante. Pero siguen siendo 400 o 500 milímetros. Entonces por eso trabaja uno y yo por lo menos recomiendo trabajar siempre en milímetros. Además de que nos va a dar una resolución de capa por el orden de las décimas de milímetro. Entonces mi impresora, la resolución de capa, o sea, la altura de capa más delgada que alcanza a hacer es de 0.1 milímetros. Eso quiere decir que si yo la configuro en esa altura de capa, para construir 1 milímetro de una pieza, tiene que hacer 10 capas por cada milímetro, o sea, se va a demorar un montón. Ya está, exportamos así, exportamos en milímetros y listo. Luego, una vez que tenemos esto listo, proseguimos a el software de 3D. Entonces en este caso yo voy a hacer voy a abrir el componente o más bien el elemento que acabo de crear. Lo abro y está por acá, a ver. Acá está, dice soportes, carrete, lo abro. Y una vez que yo lo abro, entonces me aparece un asistente para importar la pieza. Yo le voy a decir que me importe esto como un croquis en 2D, porque pues básicamente es un croquis en 2D. Y acá, como nos podemos dar cuenta, me exportó todo el dibujo que yo tenía, entonces no, está mal. Volvemos a hacerlo. Tenemos que exportar solamente lo que está acá. Entonces vuelvo a darle control exportar y acá le digo que lo seleccionado solamente. Lo que estoy seleccionando, o sea, esto. Le digo que me lo guarde con el mismo nombre para que me lo sobrescriba. Le digo que sí. Le digo que, bueno, la versión de AutoCAD la última en milímetros y le damos OK. Y ahora sí, cuando yo le doy aquí a abrir y le doy a abrir a mi elemento, a mi soporte, lo importo como un croquis 2D y aquí ya podemos ver que tiene, o más bien que tenemos el croquis. Importante aquí esto también, importarlo, lo mismo, en milímetros. Ya de esta manera le podemos quitar como la capa 0. Porque digamos la información que nosotros necesitamos está en esta capa, en la capa layer 1, la capa 1. Y aquí, ¿qué más hacemos? No, origen, definir el origen del croquis, pues ahí lo define en el centro, le damos finalizar. Y una vez que nosotros le damos finalizar, nos importa nuestro croquis. Fíjense que en este caso lo dibujó descentrado, porque me toma como la misma referencia que teníamos aquí en Corel. Entonces aquí en Corel la referencia del centro vendría siendo este elemento, mira. O más bien el centro sería este elemento, este punto. Y aquí como está un poco corrido hacia la izquierda y hacia abajo, aquí podemos ver que está referenciado con el centro de la hoja. Si nosotros hacemos esto, centramos este diseño, este elemento lo voy a correr para allá. Listo. Y ahora si volvemos a exportar este elemento, pues ya nos debe quedar en el centro. Entonces vuelvo a cerrar, le digo que no, vuelvo a hacer lo mismo, exporto. Una vez que exporto, le digo que sí me reemplace el elemento, le digo que me lo guarde en milímetros. Vuelvo acá, le doy a abrir al soporte, abrir. 2D, croquis, siguiente, aquí no está en pulgadas sino en milímetros, que me importe solamente la capa 1, que es donde está la información, y que me centre el modelo. Mira, aquí ya me aparece
el centro en el centro de mi modelo o de mi croquis. Le doy finalizar y ya vemos cómo nos coincide el centro con el centro. Bien. Ahora, empezamos a realizar una serie de extrusiones. La primera extrusión que requerimos viene siendo de estos dos elementos. Entonces vamos a realizar una extrusión de esta cara. Y va a ser una extrusión pequeña, va a ser de unos 3 milímetros. Porque esta digamos que va a ser la cara que va a soportar o que vamos a adherir más bien a nuestro elemento. Entonces, ¿cuál es la idea? Este rodillito, ese disco que acabamos de crear, embonarlo entre estas dos tuercas. ¿Sí? Entre estas dos tuercas, apretarlo y que quede ahí en la mitad. Y ahora le hacemos el resto de la construcción. Para eso vamos acá y el croquis que, con el que estábamos trabajando, le vamos a decir acá que no lo muestre. Entonces le damos clic derecho y le decimos mostrar y ya de esta manera nos muestra el croquis. Ahora necesito hacer otra extrusión, pero con respecto a este elemento. De hecho, necesito que me respete esta... Sí, que me respete este croquis. Entonces, voy a hacerlo así. Ahora, operación, extruir un corte. Y ahora este disco lo voy a hacer, pero... Este disco lo voy a hacer, pero... Bueno, sí, hacia ese mismo lado. Sí. Pero le vamos a poner dos direcciones. En la dirección 2 le vamos a dejar dirección 2. En la otra dirección le vamos a avanzar. Bueno, acá es donde tenemos que mirar el croquis y aquí es donde se vuelve útil el dibujito. ¿Por qué? Acabamos de hacer un disco acá. Ahora le vamos a hacer otro disco, pero que sea, digamos, algo así. ¿Cierto? O sea, un disco, pero que quede con un hueco. Es justamente lo que estamos haciendo acá. Ya tenemos el primer disco, que sería este. Y ahora estamos haciendo el otro disco que tiene un hueco. Que a esto le voy a decir, por ejemplo, que sea de 10 milímetros. Solamente por poner un valor. Ay, no, pero me quedó al revés. Entonces le doy aquí operación, editar operación. Y este era de 3. Y el que era de 10 era el otro. 10 milímetros. Listo. Ahora sí se entiende un poco mejor. En donde acá tenemos, si lo miramos así de este lado, tendríamos esta construcción, ¿cierto? El primer disco, que sería este disco de acá, y el segundo disco que tendría hueco, que sería este disco de acá. De esa manera ya construimos nuestro elemento. Ahora necesitamos las distancias. ¿Cuál es la distancia de este punto a este punto? Pues para eso hicimos el dibujito. Entonces tomamos de acá a acá cuánto hay. Voy a tomarlo desde el centro. Y me dice que hay 19 milímetros. Pero la idea es que entremos
mucho más. Miren, hasta el centro hay 49. Si partimos la diferencia entre 19 y 49, quedan 19, 29, 39, 49, son 30, dividido en 2 son 15, 19.5, aproximemos a 20, más 15 sería 35. O sea que esto tiene que entrar 35. ¿Para qué? Para que construyamos algo como esto. Entonces, este vendría siendo el disco de 3 milímetros que acabamos de construir. 3. Acá vendría hasta acá, acá vendría hasta acá. Y el que vamos a construir ahora es el segundo disco que queremos que vaya más o menos hasta acá. Que tiene 20, 35. 35. Y 35. Listo. Aquí esto hay que tener en cuenta que está un poquito más como hacia afuera. Porque aquí iría la tuerca. La voy a poner en amarillo para que quede bien escandalosa y se note. Y esto lo voy a poner en verde. En verde y ya está. Entonces de esta manera, control shift, control C, control V. Esta misma pieza la puedo imprimir 2 veces y como esto está asimétrico, pues ya me quedaría una construcción algo así. Correcto. Una construcción algo así. Aquí tendría la otra tuerca. Y ya estaría. Entonces, de esta manera, pues yo crearía un disco, o bueno, un cilindro sobre este cilindro, digamos de a 2 partes. Y ni siquiera sería un cilindro, sería como sección de un cilindro. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues nos falta esta cota. ¿Cuánto es esta cota? Dijimos que es de 35, 20 y 15, 35. Al final la veo muy pequeña y miremos, hagamos una prueba. Si esto se va para un lado, no nos sirve porque acá ya quedaría como sobre el vacío. Entonces, tenemos que construirlo un poquito más. No de 35, sino por ejemplo de 1, 2, 3, 4, 5, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 45. A ver qué tal. Quedaría así, quedaría así. Y lo mismo acá. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Y esto quedaría acá, esto quedaría acá. Bueno, porque lo otro que se me ocurre, pero será muy, muy complicado. No, igual hay que hacerlo. Ponerle un tope acá. Se me ocurre también ponerle un tope acá y un tope acá para que no se salga el filamento y no tengamos que construir tanto. O sea que si esto se corre hacia un lado, acá este tope
lo tranque. Y si se va a correr para el otro, pues el tope no lo deje pasar. Para que no pueda hacer esto de irse hasta el otro extremo, sino que pues quede ahí como en la mitad. Sí, sí, eso pues se haría con otro disco un poquito más grande y ya estaría. Entonces aquí podemos dejar esto de 40, lo voy a dejar de un valor intermedio, entonces aquí lo extruí de 10 y en vez de 10 le voy a poner 40. Ya está. Entonces ahí tenemos nuestro cilindro construido, ¿sí? Y le vamos a empezar a dar, digamos, como formitas. En este caso, si le queremos hacer esta adición, tendríamos que definir a qué distancia iría. Esta distancia me gusta, entonces voy a mirar con una cota, a ver más o menos qué distancia hay. 13, 13, 3. Puede ser de 13 y acá de 7. Entonces sería algo como 10 y 7, correcto. Eso quiere decir que no podemos extruir esto hasta los 40, sino 10. Esos 40 lo tenemos que dividir. Un primer avance de 10. Luego acá un anillo un poco más grande. Entonces, iniciamos acá en el primero y en el segundo dice, oh, no, este no me quedó centrado. Control 1, control 2, control 2, ahí está. Ahora sí me quedó centrado, 35.5. Y este lo voy a dejar de 40, por ejemplo. Ahora, operación extruir corte, lo dejamos de 7. Y ya va quedando. Y finalmente, control 2, le damos croquis y volvemos a hacer un croquis de este interior. Y llevamos 10 más 7, 17. Y teníamos que terminar en 40. Entonces para llegar a 40 nos faltan 23. Y le damos aquí operaciones, extruir un corte. Y le extruimos los 23. Y ya está nuestra pieza. Finishing. Vamos a darle un poquito de estética para que quede más bonita. Primero voy a esconder esos croquis. Listo. Entonces fíjense que ya este espacio que tenemos aquí adentro, este agujero, pues ahí en ese agujero va a entrar esta pieza. Va a entrar esta pieza así. Entonces ya le va a quedar como ese espacio extra cubierto. Y este anillo que queda aquí sobresaliendo, pues viene a ser equivalente a este anillo. Y lo que va a hacer es que no va a permitir que el carrete se vaya ni para un lado, ¿cierto? No se desborde ni para allá ni para allá. Entonces de esta manera, incluso le podemos dejar aquí más, hasta más corto. Control Z, ahí de cuánto está, de 45. Le podemos, bueno, claro que yo lo dejé de 40. 40. 40. Esto viene acá. 40. Es que incluso de 35 lo podemos dejar para que no se desperdicie tanto material. Entonces quitémosle 5, quedarían 18 y ya está. Sí, es que este anillo pues nos ayuda bastante ahí para que el material no se desperdicie y para que el carrete no se salga. Entonces ya, control 7,
Le damos, a ver, vamos a darle un chaflancito por acá que me gusta, en vez de un redondeo, un chaflán. Eso es, pero voy a hacerle un chaflán pequeñito de unos 3 milímetros. Eso es. Un chaflán es un borde pero plano. Y se lo voy a hacer aquí adentro también para que no me descompense. Entonces si le doy enter, podemos ver cómo esta cara ahora quedó con un borde plano. Y lo mismo esta de adentro, quedó con este borde plano. Bien. Voy a hacer lo mismo, pero en esta cara y en esta otra cara. Entonces las selecciono ambas con control oprimido. Incluso voy a hacer lo mismo en esta cara. Y voy a poner otro chaflán. Pero este sí va a ser más pequeñito, por ahí de 1.5, de la mitad. Para que nos quede un poco más bonito, más estético. Y ya para finalizar, voy a darle un redondeo acá, a esta cara. Y otro redondeo a esta cara para que nos quede bien chulo. Entonces redondeo y vemos la diferencia entre un chaflán y un redondeo. Entonces el redondeo pues obviamente genera un perfil redondeado. Entonces acá le vamos a poner en esta cara. Vamos a ponerle 2.5. Y no, tal vez 2.6. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. Sí. Listo. No, tal vez sí estaba bien de 3. 3. Listo. Ahora. Entonces si vemos nuestra pieza, así queda. Entonces así se ve el redondeado, ¿cierto? Como un elemento circular, redondo, y así se ve el chaflán, como una esquina totalmente aplanada. Entonces fíjense que se ve bonito, tiene buena pinta. Pero acá ya sé qué voy a hacer. Voy a quitar este redondeado. Entonces acá voy a editar esta operación. Y voy a quitar... ¿Cuál es? Es esta, listo. Quito esa arista. Porque le quiero dejar un chaflán aquí también. ¿Para qué? Ya digamos que como yo sé cómo va a quedar esto, esta pieza la voy a imprimir con esta cara. Digamos, esa va a ser la primera cara que se va a generar en la impresión. Entonces, ¿qué pasa? Si yo le dejo este redondeo acá, lo más probable es que cuando esté haciendo la impresión, me genere unos soportes para sostener toda esta cara azulita. Entonces me va a generar una serie de soportes. Vamos a verlo de hecho de una vez. Vamos a guardar esta pieza como una versión preliminar en STL. Entonces buscamos STL y aquí la vamos a llamar soporte. ¿Dónde está? Soporte. Soporte carrete. Prueba 1. Le doy a y quiero que me lo guarde como un archivo STL, un archivo de estereolitografía. El archivo de estereolitografía es eso que acaba de hacer, crear como una malla así de geometrías sobre la pieza y eso es lo que exporta. Entonces, esa pieza, que es la que me interesa, ¿sí?
La tengo yo guardada por acá. Se llama soporte carrete P1. Y aquí lo tenemos. Entonces podemos visualizar nuestro carrete. Ahí podemos ver sus chaflanes. Podemos ver el redondeado que tiene esta cara. Y podemos ver que esta cara no tiene redondeado, que fue lo que hicimos básicamente. Así que, con esto en mente, si nosotros revisamos esta pieza con el software de impresión 3D, el slicer para crear la impresión 3D, que es lo que se llama un software rebanador, un slicer, vamos a ver cómo es que se genera los soportes y cómo a partir de, pues, digamos que aplicar estos truquillos podemos deshacernos de los soportes, que sería lo ideal. Entonces vemos aquí que la pieza me la pone de esta manera. Si yo genero la impresión, le doy preview. Fíjense que me dice que necesita 4 horas de impresión. Me imprime aquí una mano de soportes y si yo miro aquí en todo el interior queda con soportes. Esto que se muestra en color azul son los soportes. Y esto es capa por capa de cómo se va construyendo la pieza. Fíjense que si la imprimimos así, pues nos dice que se toma 4 horas y 37 minutos. Pero, si yo selecciono mi pieza y la roto en este eje para que me quede volteada, con la tapa, el huequito hacia abajo, y le doy slice, ya me pasa de 4 horas a, bueno, 4 horas 30 y algo a 4 horas y 7 minutos. ¿Por qué? Pues porque acá ya no hace tanto soporte. Sin embargo, sigue haciendo soportes en las primeras capas. ¿Por qué? Pues porque acá esta cara tiene este cambio de dimensión tan abrupto. ¿Cómo hacemos para que eso no se note? Pues es sencillo. Para que eso no se note, entonces, como nosotros sabemos que, a ver, control 1, control 2, control 3, control 4. Este cambio específicamente, este cambio de geometría acá es lo que genera el soporte. Porque él va imprimiendo estas caras. Y cuando va a imprimir estas caras, mira que aquí está al aire. Pasa al aire. Entonces, la razón de la que, o por la que él imprime el soporte, es porque esta partecita, toda esta ala, queda al aire después de que se imprime, se termine de imprimir hasta acá. ¿Cuál es la solución? Pues hacerle aquí un chaflán a 45 grados para que a 45 grados sí puede ir construir capa sin capa, puede ir construyendo capa por capa sin tener la necesidad de generar soportes. Entonces le damos acá en redondeo, vamos a chaflán y vamos acá y cálculos finishing. Sí, no, yo de cálculos sí. Igual la idea es por ahora ir viendo como la parte práctica, pero a medida que vayamos realizando más impresiones, más proyectos, vamos viendo los detalles de cada software, los detalles de cada elemento y pues vamos a ir viendo tipsitos y trucos que nos pueden servir. Entonces, bien. Vamos a dejarle aquí, por ejemplo, 3 milímetros, 2.9, 3 milímetros y 3 milímetros está apenas. Entonces de esta manera fíjense que si yo le creo ese chaflán acá, miren que ya tengo toda esta cara de 45 grados. Entonces vamos a ver cómo se comporta con esto. A ver.
Listo, mejor. Better. Le damos guardar a la pieza. Esta pieza la voy a llamar soporte carrete. ¿Desea reemplazarlo? No. Soporte carrete. Guardar. Listo. Y ahora sí le doy guardar como STL. Y acá, bueno, soporte carrete le voy a llamar. Listo. Esto que ustedes están viendo en pantalla, esto es un archivo de estereolitografía. Es básicamente una malla 3D que se construye por encima de la superficie o alrededor de toda la superficie de una pieza sólida, ¿sí? Y representa, pues, o está representada por secciones geométricas, como podemos ver acá, en su mayoría triángulos y rectángulos. Entonces, eso es un archivo de estereolitografía. Si nosotros lo vemos acá, lo mismo lo abrimos con el software, el Slicer se llama. En este caso yo utilizo un software que se llama Cura, que es uno de los más, digamos, como utilizados, de los más difundidos y de los que más uno encuentra información. No es el único, hay otros, pero digamos que me parece bastante bueno y es bastante simple de configurar, así que lo recomiendo pues como para iniciar. Tenemos aquí nuevamente la pieza. Entonces ya sabemos que para que nos la imprima adecuadamente, pues tenemos que rotarla para que no realice tanto soporte. Y si nosotros la previsualizamos cómo va a quedar y le damos slice para que nos rebane, ven que ya pasamos de 4 horas a 3 horas. Y como nos podemos dar cuenta acá, ya no nos está construyendo el soporte. ¿Por qué? Porque esta cara que acabamos de realizar acá no necesita soporte. ¿Por qué no necesita soporte? Pues básicamente porque digamos que ya está a 45 grados y por esa razón pues se puede sostener una capa encima de la otra. Lo que veo acá y le disminuiría sería este chaflán. Ya para terminar, eso ya son detalles que vendría siendo este chaflán. Entonces voy a editar esta operación. La voy a editar. Y le voy a quitar específicamente esta arista. Entonces lo guardo. Y acá lo que voy a hacer es que le voy a poner, le voy a hacer un chaflán, pero mucho más pequeño. O bueno, mucho no. Más pequeño. Por ahí de 1 milímetro. Listo, perfecto. Y ya estaría. Me parece que ya queda mucho mejor. Control 7. Guardo. Le doy guardar como. Acá sí voy a reemplazar el STL, el soporte carrete, que es el que acabo de abrir. Le digo que sí. Le digo que sí. Y acá, que vendría siendo este lo cierro. Y voy a abrir nuevamente el que acabo de crear. Se llama soporte carrete. Lo voy a actualizar aquí a ver qué pasa. Abrir con Ultimate Care Cura. Y a ver. Ahí está. Ahí está. Ahí lo tenemos. Es él. Ahora sí me gusta un montón. Ya me gusta totalmente cómo ha quedado. Bien. Y vamos a previsualizarlo. Vamos a darle slice.
Y fíjense cómo queda. Ahora me gusta más. Ahora. Y bueno, aquí termina esta transmisión. Ya vemos que tenemos el soporte. En un próximo en vivo vamos a ver cómo se imprime y cómo le configuramos algunos parámetros acá a la impresión para que no nos tome tanto tiempo, sino reducir un poco el tiempo de impresión. Así que muchas gracias a todos los que se hayan conectado. Qué bueno. Ayúdenos a compartir esta información. La idea de esto es subirlo a YouTube también para que esté ahí presente y puedan, digamos, verificar o si quieren retomar o ver alguna parte específica del proceso, pues ahí lo pueden hacer. Entonces, ya está. Hasta ahí llegamos el día de hoy. Se logró construir esta piecita a partir de, como vimos, un proceso de diseño bastante sencillo, pero pienso yo que muy efectivo en términos de en términos de tiempo y calidad. Entonces ya el próximo envío, entonces miramos cómo quedó la pieza y la imprimimos también. La ponemos a imprimir o bueno, ahí miro si subo un en vivo. Bueno, ya está. 57 minutos. Bien, bien, bien. Un seguidor. Oh, qué bien. Bueno, así que ya está. Así es. Mucho rato ahí. Y bueno, entonces un abrazo muy cordial y ya saben, compartan. Nos vemos pronto. Un abrazo. Hasta luego.